En mi día a día tengo mucho que hacer. Tengo mi trabajo como ingeniero en ciberseguridad en Telefónica, tengo que entrenar, leer, trabajar otra vez, pero en el canal de YouTube, que si no Jaime se enfada conmigo. Y lo que más me ha ayudado para organizar toda mi vida ha sido Notion. Por eso en este vídeo te quiero mostrar las 5 plantillas que más uso para organizar toda mi vida en esta magnífica herramienta. Y no te preocupes que te voy a dejar un link para que puedas descargártelas. Pero antes de enseñaros las plantillas, quiero dejaros una breve reflexión. Tú, para conseguir lo que sea, necesitas 2 cosas: planificar y ejecutar. Y cada uno es como un pie a la hora de caminar. Si solo planificas, estarás dando vueltas sobre ti mismo sin poder avanzar. Por eso estas plantillas te van a ayudar a planificar, pero tienes que ser tú luego el que ejecute para poder avanzar. La primera plantilla que uso para organizar toda mi vida es una plantilla para traquear mis hábitos. Cuando leí el libro de hábitos atómicos, una de las cosas que recomendaba James Clear para que nos fuese más sencillo crear nuevos hábitos era ir anotando con un check los días que los habíamos hecho. Y sé que hay calendarios en papel que están muy chulos, pero al final me decanté por hacerlo en Notion. Como podéis ver, esta plantilla es bastante sencillita. Es una tabla en la que cada columna sería un hábito y cada fila pues corresponde a un día. Y quise hacer una tabla así en vez de un simple check para poder tener un histórico y ver lo constante que he sido en el tiempo. O lo no constante, quién sabe. El tiempo lo dirá. Hoy, por ejemplo, no hice deporte, así que no le pondré un check, pero me lo podían convalidar por aguantar a Jaime, que es más pesado que una sentadilla de 200 kilos. Y es que ver un calendario todo relleno de haber cumplido con los hábitos que te marcaste, a mí por lo menos me motiva un montón. No sé qué opinas tú o qué cosas utilizas tú para motivarte. Déjamelo en comentarios porque me gustaría saberlo. Pero volviendo a la plantilla, hace poco que empecé a hacer journaling, que de hecho tenéis un vídeo por aquí en el que estoy 30 días haciendo journaling. Llevo poco tiempo con esto, así que no me pidáis milagros. Pero entonces incluí en esta misma plantilla una sección para ir dejando lo que voy escribiendo. Y lo enfoqué de la misma manera. Una tabla en la que cada elemento es un día y dentro escribo mis cosas. Le he puesto algún otro campo como el mood del día o del 1 al 10 qué tal me he sentido para luego en una vista de calendario ver cómo me ha ido el mes de un solo golpe. Porque el objetivo con esta tabla es, si miras el calendario de lejos, que veas mucho más verde que rojo. No intentar que todos los días sean buenos, sino que la mayoría de los días lo sean. Porque los malos días acabarán llegando, pero debemos darnos cuenta de que son una manchita muy pequeña en un mantel gigante de días buenos. Luego tenemos otra plantilla para gestionar todas las finanzas personales. Esto es algo que llevamos haciendo ya 1 año y medio y la verdad es que ha sido un gran acierto, porque ahora sé dónde va a parar mi dinero y el dinero exacto que ahorro e invierto cada mes. Y así puedo seguir más al detalle todos mis objetivos financieros y así ver si los estoy cumpliendo o se me está yendo la pinza. La idea de esta plantilla es muy sencilla, simplemente consiste en apuntar todos los ingresos, todos los gastos y las inversiones que haces en cada mes, aunque tiene más aspectos que son muy interesantes. Por ejemplo, tanto los gastos, las inversiones y los ingresos tienen categorías, que nos sirven a nosotros para agrupar gastos, ingresos e inversiones y así diferenciarlas entre ellas. Aunque yo ahora mismo esto lo uso más de cara a gastos. Si por ejemplo yo me he propuesto que en un solo mes solo puedo gastar 100 euros en comer fuera de casa, pues simplemente tengo que categorizar por capricho y comidas. Y para los ingresos y las inversiones serían lo mismo, solo que en vez de categorías relacionadas con gastos, serán categorías relacionadas con lo suyo. Por ejemplo, en mi caso, para ingresos podría ser la nómina y esperemos que dentro de poco también YouTube. Y para las inversiones, pues pueden ser en fondos indexados, en criptomonedas o en pisos. Todo esto que acabamos de ver, por lo menos a mí me parece esencial a la hora de gestionar tu dinero. Me parece que recibes una cantidad de información súper útil. Pero la plantilla cuenta con otras muchas funcionalidades que algunas están muy bien y otras son detalles que seguramente te interesen bastante. Porque, por ejemplo, hay un apartado de carteras que funciona como una cuenta bancaria, que sería de dónde estamos sacando el dinero en caso de hacer un gasto o a dónde ingresamos ese dinero en caso de hacer un ingreso. Y luego también hay transferencias, que es para mover dinero de una cuenta a otra. Yo estas dos partes la verdad que no les doy mucho uso. Ahora mismo estoy centrado en apuntar mis ingresos, mis gastos y mis inversiones, pero es verdad que cuando creé la plantilla me parece interesante dejarlo de cara a un futuro. Luego también tenemos una parte de suscripciones donde podemos dejar anotado las aplicaciones en las que estamos suscritos. Anotaríamos el precio, si es un pago mensual o anual y si está activa o no. Y luego por último hay una parte de estadística que es bastante interesante, que es un mapa visual de tu rendimiento en los últimos meses. A mí esta parte me parece muy útil porque de un primer vistazo puedes ver
el mes pasado me porté bastante mal y gasté mucho más dinero del que debería. ¿Qué pasó ese mes? Ah, vale, es que se me rompió el coche y tuve que llevarlo al taller, entonces tuve que pagar toda la reparación y por eso gasté más dinero. Tiene sentido. O simplemente fue que se te fue la pinza y te fuiste a cenar a un sitio que no te podías permitir y gastaste más dinero de la cuenta. Y así ya sabes que para la próxima no lo puedes hacer. La tercera plantilla que usamos en nuestro día a día es una que alberga mi Second Brain. Yo esta plantilla la uso como un baúl de información, donde guardo toda la información que me parece interesante y que quiero mantener porque puede serme útil en un futuro. La plantilla que uso, a diferencia de las dos anteriores, no está hecha por nosotros. Esta fue una plantilla que le compré a Thomas Frank cuando estaba empezando en el mundo de Notion, que como comprenderéis pues no tenía mucha idea de cómo funcionaba y la verdad que estoy bastante contento con la compra. Aunque hay algunas cosas que cambiaría y por eso la he tuneado a mi gusto. Ahora te cuento. Como estáis viendo, esta plantilla pues tiene bastante más cosas que solo para almacenar información. También tiene un apartado para la gestión de proyectos, la gestión de tareas o para anotar los objetivos que tengas. Yo todo eso no lo uso, tengo mi propio sistema al margen. Pero lo que sí uso son las áreas, los recursos, el tracker de libros y el tracker de certificaciones. También hay un tracker de recetas que es bastante interesante, pero yo no soy muy cocinitas ahora mismo. Jaime le da más uso que yo. Yo todavía vivo con mis padres y pues las veces que tengo que cocinar pues no me complico la vida. Un colacao y galletas. Voy a lo simple pero eficaz, así que este tracker de recetas pues no le saco mucho provecho, pero en el futuro veremos. Igual le pillo el gusto a esto de cocinar y tengo que guardar mis éxitos culinarios. Pero bueno, volviendo al lío que me voy por las ramas. El tracker de libros es un espacio en el que anoto todos los libros que quiero leer, estoy leyendo o que ya me he leído. Se puede decir que es como una lista de deseos de libros, porque cuando uno me interesa lo pongo en Want to Read. Y así, cuando ya he terminado de leer el libro que estoy leyendo, pues ya tengo una lista de cosas que me interesan leer. Pero este tracker de libros no lo uso únicamente como lista de deseos. Si vamos a la parte de libros leídos y entramos en este de Isra Bravo, podéis ver que en su interior tengo un resumen hecho por mí de este libro. Los que hayáis visto este vídeo, en el que explicamos un sistema para intentar recordar todo lo que leemos, ya os contábamos que al terminar cada sesión de lectura, pues hacíamos un resumen con nuestras propias palabras de lo que habíamos leído. Y esto lo hacíamos por dos razones. Uno, porque nos ayudaba a recordarlo mejor, y dos, porque si necesitaba refrescar conceptos, tardaba mucho menos en leer un resumen hecho por mí que en volver a leerme el libro entero. De hecho, si no estáis haciendo esto ya, es algo que os recomiendo encarecidísimamente que lo probéis porque os puede ayudar muchísimo. Luego tengo el tracker de certificaciones. Como ya sabéis, yo soy ingeniero en ciberseguridad y en este mundillo nos piden estar constantemente al día de nuevas tecnologías y demás historias. Y la forma de garantizar esto es que estemos certificados por X empresa o por X entidad. Para que os hagáis una idea, me piden al año una o hasta dos certificaciones nuevas. O renovar las que ya tengo porque caducan, no es como el título de la universidad. Entonces lo que hice fue tener un inventario de las que ya tengo y de las que quiero hacer. Y es exactamente lo mismo que con los libros. Es una lista de deseos, pero también guardo la información que he utilizado para aprobar el examen. Si por ejemplo entramos en este de aquí tengo un listado con la información y comandos que me pueden ser útiles si tengo que volver a examinarme. Así reduzco el mínimo el tiempo dedicado para renovar una certificación y así me puedo centrar en otras cosas más importantes. Y luego tenemos las áreas y los recursos. Y de esto vamos a hablar a la vez porque ambos están relacionados. De hecho, tienen que ver con la metodología PARA, que son las siglas de proyectos, áreas, recursos y archivos. De estos cuatro, el único que no uso en mi plantilla es el de proyectos. Tengo mi propio sistema en el que gestiono todos mis proyectos y todas mis tareas, por lo que se podría decir que en esta plantilla solo hacemos el ARA. Sobre esto también tenemos hecho un vídeo, pero el resumen es bastante sencillo. Las áreas son aspectos de tu vida que quieres mantener en el tiempo y que no tienen una fecha fin. Por ejemplo, el desarrollo personal es algo que vas a hacer durante toda tu vida. Trabajar también, como en mi caso es la ciberseguridad, que me apasiona y siempre voy a estar formándome sobre ello. Luego los recursos serían las notas donde vamos a guardar toda la información que no queremos perder sobre estas áreas. Si por ejemplo entramos en desarrollo personal, podemos ver que tenemos las notas y que también nos aparecen los propios libros del Book Tracker que hemos visto antes. Por lo que también podemos acceder a toda esta información de todos estos libros desde la sección de áreas y recursos.
Luego tenemos otra plantilla con la que gestionamos todas las tareas relacionadas con el canal. Esta plantilla es una versión anterior a la que acabamos de ver, pero tuneada por nosotros para que podamos gestionar todo lo que nos lleva a este canal. Por ejemplo, esta vista de Jaime y Pablo es nuestro canal y esto es lo que está hecho por nosotros. Me baso en lo que ya existía, pero tuvimos que crearlo. Y como estáis viendo, este es un espacio en el que guardamos información que nos es útil, como un checklist de guionización o material audiovisual para luego editar los vídeos. Y luego también tenemos un dashboard para gestionar las distintas etapas de vida de un vídeo. Y esto puede parecer una tontería, pero nos ha ayudado un montón a no volvernos locos ya que somos dos gestionando en el canal. Nos ayuda a tener siempre claro lo que tenemos que hacer y así poder estar lo más alineados posibles. Si tú eres una sola persona, igual esto no te hace falta, igual con algo más simple te vale. Pero es que nosotros, siendo dos, no nos queda otra que tener un sitio donde tener todo centralizado y que tengamos acceso a los dos. Revolviendo el dashboard puedes ver que hay distintas etapas que van desde las ideas de investigación y organización, luego iría a la grabación y ya pues las últimas etapas de edición, planificación y publicar. Luego dentro del cajetín de cada vídeo pues tenemos toda la información relacionada con ese vídeo, como pueden ser las ideas del título, las palabras clave, ideas de miniaturas, incluso aquí dentro dejamos el propio guión con las evidencias, que son capturas para justificar lo que estamos diciendo en el vídeo, que esto también lo meteríamos en esta sección y así yo me lo puedo descargar y pierdo el menor tiempo posible a la hora de ponerlo en edición. Y por último tendríamos una plantilla para gestionar proyectos y tareas. Teniendo en cuenta que las tareas relacionadas con el canal pues están en esta plantilla que acabamos de ver, que la comparto junto con Jaime, y que luego las tareas de mi trabajo pues están en herramientas de ticketing o herramientas que pone mi empresa y que no me gusta mezclar las cosas, pues en esta plantilla únicamente tengo tareas de mis asuntos personales. Y por asuntos personales me refiero a acordarme de hacer la declaración de la renta hasta organizar mi propio cumpleaños. Entonces, no os voy a decir lo que hay dentro por privacidad, pero esta plantilla es una que ya hemos visto en otro vídeo anterior y está basada en la metodología que uso en mi día a día, que es la de GTD, Getting Things Done. Tampoco me quiero enrollar mucho explicando esta plantilla porque es simplemente un espacio donde anoto proyectos y tareas, por lo que si interesa pues que sepas que tenemos este otro vídeo explicándola para que vayas a verlo. Ya está aquí el vídeo de hoy. Recuerda que si te ha gustado darle like y suscribirte para no perderte nada. Sed buenos. Chao.